¿Qué tal? Buenas tardes. Una transmisión más de BIIBA CLUB INTERNACIONAL por nuestro canal de YouTube y Zoom. Bienvenidos todos. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo te va? Tal, bien, aquí retomando viejas costumbres de charlas dobles, pero feliz de estar aquí desde hoy. Para que no pierdan la costumbre, nos habíamos dejado muchas vacaciones ya para que no hubiera problema. Ya, Pero ahora con otro, iniciamos y reiniciamos con invitados bastante especiales en puros y pipas hoy, el día de hoy. Artesanos internacionales en estas charlas. Un invitado bastante especial que lo conocimos gracias a Carlos Varas en todas las publicaciones que he hecho en el Rosario Pipa Club, las compartidas de pipas y artesanos. Gracias, artesanos, que comparte y de ahí vamos aprendiendo todos. ¿Cómo ves, Carlos? sí, ahora tuvimos la oportunidad de que nos aceptara la invitación Bruno, y bueno, lo conocimos gracias a Carlos Varas y siempre es placentero cuando Carlos Varas comparte información porque son artesanos muy interesantes. Sí, que sobre todo en lo que la experiencia de Carlos Varas con los acabados. Carlitos Varas, ¿cómo estás? No, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Más o menos, dice. Más o menos. Pues sin más preámbulo, presentamos a Bruno Nuttens de Nuttens Pipes. Nice to meet you, Bruno. Welcome Nice to to meet BIIBA you. Club Internacional. Hola a todos y muchas gracias por invitarme. Estas serán mis únicas palabras en español. Perfecto, perfecto. Excelente. Pues es un honor que nos haya aceptado esta invitación. Gracias por aceptar. Alberto says it's such an honor to have you here. We are really glad you accepted this invitation. Gracias. Thank you too. I'm glad to talk with all of you. Muchas gracias y él es el que tiene el gusto de platicar con todos nosotros. Muchas gracias. Pues, Bruno, las preguntas obligadas de inicio. ¿Quién es Bruno? ¿Cómo inicia en el mundo de la pipa? ¿Y por qué decide fabricar y ser el artesano de pipas? So Alberto is asking for you to give us a little bit of your background. How did you get into the pipes and why did you decide to make or to get into pipe making? So I started 10 years ago to be interested by pipes. It's a little by chance. I buy on the free market website in France a batch of estate pipes, and I kept 2 or 3 for me. And the other pipes, instead of put them in the trash, I restore the pipes and sell the other one. And I make some money with these pipes. So I buy another estates, and I start to have a little activity with estate pipes and restoring pipes because I was a web developer, so all the day on the computer, and I wanted to have something manual, you know. So restoring pipes was an activity pretty cool. And in 2013,
I met a pipe maker in France. His name is Pierre Morel in Saint-Claude. And I visited him in his workshop. And when I see him at work, I said to me, I want to make pipes one day. And I started to work. So he invited me in the workshop for 1 week to show me the basics of pipe making. And after that, I started to make pipes with factory balls, you know, with tunnels. And I learned with him and by myself too, to put the mousse piece, make the finishing. And I make that for 2 or 3 years. You want to translate? Yes, thanks. David, igual si me olvida algo, me ayudas, por favor. Pero básicamente comenta que él empezó en las pipas hace más o menos 10 años y en la parte de construcción de pipas fue hasta el 2013, hace casi 10 años. Y a través de Pierre, can you say again the name of the pipe maker? Pierre Morel. Pierre Morel. Y a través de Pierre Morel, él empezó a tener acercamiento con él para que esta persona le enseñara a hacer pipas. Y como él empezó fue con la parte de las boquillas, los tenones y hacer el terminado final de la pipa. Entonces, de hecho, le iba a preguntar si él, en lugar de empezar a construir pipas desde cero, empezó primero por lo último, que era el fin, dar el terminado final y después ya meterse dentro de la construcción. Pero bueno, eso en un momento se lo pregunto. Y David, no sé si ahí... Y la otra cosa que ha dicho es que él, antes de hacer eso en el 2013 y conocer a ese artesano, él empezó yendo por mercados y cogiendo pipa por aquí, una pipa por allá y restaurándolas, empezando él. Y luego ya pasó a hacer el tema de las pipas cuando conoció al artesano en el 2013. Perfecto, gracias. Pierre, you said that when you started with Pierre Morel, you started with the finishing of the pipe. So first, that was the first thing you learned about it, and then the actual drilling, or it was a whole process? No, I start with just with a bowl, a mousse piece, and fit the mousse piece on the bowl correctly with a French machine. I will show you if you want. And it's a good beginning to enter in the pipe making, to learn with the stain, with the finishing, with the mousse pieces. I will show you the French machine. Igual, I will translate. Comenta que él empezó con la parte de la boquilla y sobre todo la parte que une la boquilla con el caño. Entonces, él utiliza esa máquina y así fue como aprendió para poder hacer esta parte, que es una de las partes más importantes en el terminado de la pipa. Go ahead, Bruno. So this machine is 80 years old. So today, nobody makes this kind of machine. It's a typical machine from of factory pipes. So you put the balls here. We have the tool here. It's turning. I can show you if you want. I hope it not make too much noise, but I will show you on this pipe. Wow. So with this tool, I can make 3 operations in one time. I drill the shank with the drill bit. I face the shank with this blade, and I make a little chamfer with this one. So in one operation, you have a pipe ready to have a mousse piece. Okay, let me translate that. Comenta que con esa máquina
puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Una que es con la broca hacer la perforación del caño y dos, la parte el perfilado del caño. Y había una tercera que se me fue ahí, David. Y dice que la tercera que hace es la que tú has dicho, el tiro hasta el fondo, la parte esta pequeñita donde va la boquilla, y la tercera es en la parte de aquí del borde, la redondea y la mete un poco hacia adentro dándole forma. En vez de para que sea plana, como que sea cóncava por un lado y convexa por el otro y entre bien. El frenteado, Sí. David, eso es frenteado. El frenteado. Esa es la palabra, Gracias, frenteado. Carlos. Y eso lo hace con esas cuchillas que están como sosteniendo la broca. Y comenta que esa máquina ya no se fabrica más. La máquina tiene 80 años. 80 years, you said that machine was, right? So ¿Dónde la consiguió? the drilling is standard at 7 millimeters. So when you use standard turn-on, you just have to put the mouthpiece on the pipe and the fitting is done. Ok, y So comenta of course, que la perforación es estándar, es de 7 milímetros, y el tenón también es estándar. ¿The tenon is 6 milímetros? 7. 7? Ah, ok. Y el tenón también es de 7 milímetros. Continue, please. So it's really a factory process for big series like in the factories. So I started like that. So after that, you have to make the junction between the shank and the mouthpiece, of course, the polishing, color, etc. So I start with this kind of pipes. ¿Nos vas a agarrar? Ok, y bueno, comenta que ese es un proceso, o la forma en que él trabaja es como lo harían en un proceso de una fábrica. Y bueno, que esa es la forma en la que hace las pipas. Y que luego lo que dice Carlos también es que luego lo que hace es las pone ambas de 7, pero todo el sobrante de aquí, y Carlos nos puede corregir técnicamente, todo el sobrante que va por aquí lo va puliendo hasta que se queda igual con la boquilla y queda todo recto. Okay. Todo el sobrante Carlos, de la madera. Técnicamente Varas sabrá mejor que nosotros. Carlos tenía ahí la mano levantada. Adelante, Carlos. Sí, yo quería saber sus 3 primeras pipas, solo, ¿qué materiales usó para la boquilla y para la cazoleta? Carlos is asking about your very first pipes, the 3 very first. Which materials did you use for the bowl and for the shank and for the mouthpiece? Alors for the pipe is boya, and for the mouthpiece, I used ebonite and Cumberland, this colored ebonite, and sometimes acrylic, but I don't like to work with acrylic because it's too hard. Okay, I like him so far. Utilizó brezo para las 3 pipas y utilizó para la parte de la boquilla ebonita, Cumberland, que también es un tipo de monita bicolor, y que llegó a usar acrílico, pero que no le gusta trabajar con el acrílico por la dureza del material. Gracias. And Alberto was asking, where did you, or how did you get that machine? Or by my friend Pierre Morel. This kind of machine, you can only find them in Saint-Claude. If you know someone who have this machine in the attic or somewhere, because it's very difficult to find today. Okay. And my friend Pierre Morel found 2 machines like that for me. La máquina la consiguió con Pierre Morel y comenta que es difícil conseguir ese tipo de herramientas o de maquinaria y que solamente en la región de Saint-Claude, en Francia, pues, podrías conseguirla, pero necesitarías un contacto, necesitarías alguien que ya de hecho tenga la máquina y la quiera vender. Digamos que esa máquina fue para alguna fábrica de pipas de alguna época. Parece que de Pierre Morel. Ah. Alberto is asking if you happen to know if that machine was used in a factory or somewhere.
Probably in a factory, yes, but which one, I don't know. Impossible to know. Ok, sí, seguramente sí, pero es para él imposible saber en qué fábrica se utilizó. Perfecto, gracias. Adelante, Carlos Varas y Jorge Guillén. Ahí voy, sí. No sé si se verá ahí, hay unas herramientas de esta forma que sirven para frentear. Este es el perfil. Se venden como herramienta individual para hacer el frenteado de la caña. O sea, no es la máquina que tiene él, pero hay accesorios que cumplen esta función. Okay. Él lo que había dicho, Carlos, es que no era la máquina en sí, sino el taladro ese particular que tiene, el que le hace las tres cosas. Era el taladrito. No, las tres no, dos. No, tres. El tiro. No, la que yo digo es de dos. El tiro hasta el fondo, el cañito y el frenteado. Claro. What Carlos is saying and showing, it was, he says that there is an accessory, a tool that you can set like in a drill and makes what you just showed to us, the drilling and this part. The fitting, yeah. And the fitting, but only that, not the like the internal detail that you showed, the third thing that you did. With this machine, yes. He says that there is another like a drill. Yeah. A tool that is already like shaped like that in order to set it into the drill and then come up with that. And what we were saying is that the one that you showed is like the piece that holds the drill. Yeah. It actually drills the fit, right? Yeah. Sí, comentaba lo que comentábamos hace rato. La herramienta que él tiene, como que detiene la broca, y esas piezas que detienen la broca, también de hecho son las que hacen ese perfilado. ¿Cómo le llamaste, Carlos? Frenteado. Frentear, para frentear. O biselador, es lo mismo. Adelante, Jorge. Sí, me quedé con una duda, volviendo a la herramienta, ¿no? Él dijo tres cosas. Una es el orificio para el tenón, otro es el frenteado, que dice Carlos, y el tercero puede ser el bisel para que el tenón entre más cómodamente. ¿Puede ser eso? ¿Entendí bien? Sí, que es como algo que está adentro en el frenteado. Hay como algo devastado, un como biselado. un ángulo. Está bien, claro, gracias. Carlos, lo que pasa es que los argentinos te están haciendo la puñeta porque ellos dos saben mucho técnicamente de palabrerías y tal y tal. Sí, no me sé la terminología. Yeah. Bruno, what we're saying is that these two guys, Varas and Giglio from Argentina, they're kind of a pain in the butt, just asking because they know the terminology, they make pipes and they're so about it. We translators, we don't know anything about it. Yeah. Pero aparte hablamos en argentino, no en español nosotros. Yeah, they speak in Argentinian, not Spanish. And in this pipe making process, which was like the hardest thing to learn? I would assume that it would be like the coloring or something like that, the finishing. It's not the more difficult part, because when the machine is well, you have a good setup, it's very fast. I only use this machine for my heritage line. It's the less expensive one when I use factory balls. But for my handmade pipes, I don't use this machine. I use my lathes to drill the mortise, the shank, make the facing, and for the mouthpiece. Ok, bueno, comenta que esta máquina de hecho no la utiliza tanto porque implica un costo y generalmente solamente la utiliza en ciertas pipas, pero de forma general utiliza otras herramientas. Jorge, tienes la mano levantada, no sé si quieres hacer una pregunta. Sí, por favor.
Quería preguntarle si de acuerdo al tipo de raíz que está usando, varía la velocidad de la herramienta o cuando hace la caceroleta del torno, o siempre trabaja a la misma velocidad. Jorge is asking about the wood. In this case, it's briar, or if you have used any other kind of wood, if the speed of the drill varies depending on the type of wood. No, it's the same speed for mortar or olive wood or briar. It's the same speed. Yes. Comenta que es la misma velocidad, ya sea brezo, olivo o otra madera. And anyway, I can change the speed of the machine. It's set in just one speed. Yeah. Ok, y no puede cambiar la velocidad de esa herramienta. Esa herramienta solamente tiene una sola velocidad. Gracias. And for the drilling in the mouthpiece, do you use that same machine, or No, is there another machine? I'm using my lathes to drill to make the mousse pieces. I will show you. So the ebonites are 1 meter rod of ebonite. So it's a full of material, and when you make a mousse piece, you have to cut at a good length, drill the mousse piece, and make the mousse piece with the file, and yeah. So it's the mousse piece are made with ebonite. But do you do it? Do you drill it by hand with a lime or something? With a lathe. Ah, ok. Y le preguntaba si para las boquillas se utilizaba la misma máquina, pero comenta que no, que esa pieza de bonita que nos muestra, pues corta el largo de la boquilla y lo perfora con la máquina que nos va a mostrar ahorita. Con el... With the lathe to make the mousse pieces. Ok. Y bueno, con ese torno pues hace la boquilla. Que vaya hablando is the para que tenon quede... made from the same ebonite piece, or you do like the drill and then put or another piece? On my on-made pipes, I make the tenon into the directly into the material, and for my heritage line, I'm using a tenon, standard tenon to 7 mm or 6 mm. Ah, ok. Le preguntaba del tenón, si el tenón lo hacía de la misma bonita, de la misma pieza de bonita, o utilizaba la pieza de tenón. Y comenta que para las pipas regulares hace el tenón de la misma bonita, pero para otra línea de pipas sí hace la perforación y utiliza tenones de 7 milímetros, que son los que inserta en la boquilla. Ibas a preguntar algo, Alberto, perdón. Ah, no, perdón, que si la forma de las boquillas, todo eso lo hace manual o hay una maquinita como para doblarla y todas esas partes. Alberto is asking about the mouthpiece. Well, you use that machine to make the shape, but when bending the mouthpiece, how do you do that? All the mousse pieces are straight. And when you want a bent mousse piece, you heat the mousse piece, and you can curve it as you want. Do you use like a heat pistol or something like that? No, I'm using a very He uses a French beak lighter. To curve the mousse piece. You can curve it. Ok, le preguntaba bueno, comenta él que todas las boquillas las hace rectas y cuando las quiere doblar, pues lo que hace es infundir calor sobre la boquilla para que se caliente el material y pueda doblarlo. Y yo le preguntaba si eso lo hacía con una pistola de calor o con algún accesorio. Y comenta que con ese tipo de mechero, pues lo que hace es calentar la pieza para poderla doblar. Es un mechero de Bunsen, ¿no? Creo que tipo sí. Bueno, abajo y eso, ¿no? acá en México así se llama, pero no sé
El Creo Bunsen que es de gas para laboratorios. el de Bunsen es a gas, creo, sí. Sí, ok. Este es alcohol, ¿no? Como una lamparita de alcohol. Yes, with alcohol, yes. Ok, ok. And I prefer use this tool than a pistol because it's more precise, because you can hit only a little area of the mouthpiece, but with the pistol, it's always a big area. Ok, So comenta, more precise like that. Because sometimes when you bend a mouthpiece, it's not, well, you can see I can bend it. Maybe you have just to refine some area and you can hit only this area. With the pistol, you hit a big the area. whole piece. Ok, comenta que él prefiere calentarlo de esa forma o con ese mechero, porque puede ser más preciso y calentar solamente la zona que le interesa doblar. Porque si utiliza una pistola, pues generalmente la zona que va a calentar va a ser más grande, pudiera ser toda la pieza, y pues es más complicado. Y a la hora de rectificar, pues no es tan fácil. Y con el mechero, pues a la hora de rectificar, solamente calienta la zona que quiere rectificar y ya, no hay mayor problema. Adelante, Wendell. Me pica la curiosidad por saber cuando dobla la boquilla, con calor obviamente, como ya lo explicó, ya está taladrada la boquilla. Entonces, ese agujero que se taladró se deforma con el calor, con el doblado de la boquilla, o no hay ningún inconveniente con eso. Eso te contesto yo. Eso, o Carlos, normalmente lo que se hace es se pone el limpiapipas primero para que no se aplane. Cuando lo doblas, para que no se achate y se quede redondo. Entonces, eso lo suelen hacer con un limpiapipas. Todos nos preguntemos a ver cómo lo hace. Well, Wendell is asking is, when bending the mouthpiece, it is already drilled. Yep. So when you bend it, the hole could be like deformed. What do you do to avoid that? I will show you. Pipe cleaner. Simple but efficient. Okay, y bueno, confirma lo que comentaba David con un limpiapipas. Dice que es simple, pero es eficiente. Muy bien. ¿Y qué es lo más complicado que se le hace hacer? ¿Las boquillas o la pipa? Which part of the pipe is like the most difficult to pipe making? In my opinion, a pipe is made for smoking. So if a pipe don't smoke very well, it's not a good pipe. So the most important thing in a pipe, in my opinion, is the airflow from here to here. Ok, comenta que la parte más importante de la pipa para él, pues es que fume bien. Entonces, el tiro, que esté bien hecho el tiro desde la cazoleta hasta el pisadientes, porque pues, es lo que te va a permitir un buen flujo de aire. And, ¿Carlos Varas? Sí, gracias. Yo quiero saber, porque no tengo toda la historia de Bruno en la mente, en la memoria, ¿cuál es la escuela que lo ha nutrido más? ¿Qué escuela de fábricas de pipas, de artesanos? ¿Cuáles escuelas le gustan? ¿Por cuáles se guía para su producción, para sus diseños? okay, you were mentioning before that you learn with Pierre, so we assume that you have learned like the French school. Well, Carlos is asking if you have been, or if you ever have been influenced by any other schools, such the Denmark school or Italian school. I don't know. There a real French school in a shape. French pipe making is a lot of classical shapes. The difference in French pipe making is the process of pipe making. They use this kind of machine,
And by example, if you go to Denmark, it's not the same pipe making process. And so I don't know if they were really French school. After that, I'm not really in a French shoes or another one. I try to have my own style. It's more that with influence, but really in the pipe making process, I learned with Pierre in the French pipe making process, and with Tomel Tang with for the Danish process is not the same thing. I think very interesting to have the two ways. Ok, comenta que no considera que haya como tal una escuela francesa, pero por ejemplo él lo ve como la escuela danesa, pues es un proceso, son procesos completamente diferentes al proceso que utilizan en Francia. Entonces este proceso de SoundCloud es el que él utiliza y no se inclina tanto por seguir un tipo de escuela como la danesa o la italiana, sino que él trata de hacer, seguir su propio estilo, seguir su propio camino. Muy bien. ¿Y qué pipas le gusta? Bueno, al parecer le gustan más las pipas rectas, hacer pipas rectas, curvas, o qué es lo que más mueve, pues, el más vende. Alberto is asking what shapes do you prefer in pipe making, to make the straight, bend, full bend? I don't have preferences. On my heritage line, I have in my pipe different lines. The heritage line where I use factory balls, it's a less expensive line, and I just have around 10 shapes, like and classic shapes like the Bing or Prince or Poker or Cutty. So it's classical shapes. And on my handmade pipes, I like pipes with thin chunks. I don't like fat pipes, big pipes, because I myself smoke only light pipes and pipes with thin chunks. So my favorite shape in my handmade is this one. It's a shape, yes, these pipes. A shape, I call it a twiggy, because an English twig is a little branch of a tree, or the little shank, the thin shanks. And I very like this one, and I like make it. Okay. Otherwise, I like make every pipe. No sé si David o Carlos me ayudan con el nombre del shape. Yo no recuerdo cómo se llama ese shape. Sí, lo que ha dicho es, el que ha dicho es que es el tipo twig, que es como una brasa que se abre. Entonces, para nosotros sería la típica chimney, un poco. Ah, chimney. Un poco como chimney, pero ellos tienen un término especial. Ok, y bueno, comenta que le gustan más las pipas rectas a él, pero él disfruta haciendo cualquier tipo de shape. Lo que sí señaló es que él se inclina más para hacer sus pipas y también para fumar, porque a él le gustan así. Las de caño delgado, no le gustan las de caño grueso, le gusta tener una pipa ligera que pueda no ser molesta a la hora de fumar. Sí, adelante, David. Yo le iba a preguntar algo muy parecido, pero ya lo ha comentado casi en esta respuesta. Si él le gusta hacer pipas, a lo mejor hace 10, 15 pipas genéricas para venta para todos los gustos de todos los públicos, pero cuáles son las suyas personales que él fuma más. Pero vamos, más o menos ha contestado un poco. My question to you, Bruno, was going to be the fact that even though you almost explained it in the last answer, for the clientele, of course, you have to make 20 different kind of shapes for everybody to like, for everybody to smoke. But personally, what are your 2-3 favorite shapes that you like to make
for yourself or to smoke? To smoke myself, Mm-hmm. I think it's like for every pipe maker is the same. A lot of pipe makers smoke his own pipes, always with default or something like that. But I never make pipes for myself. Okay. I smoke my pipes, of course, but it's pipes with a little default that I can sell. So I keep them for me, like this one. I will show you my favorite pipes for smoking in a workshop. It's little billiard like that. It's like a group one for the new group one, the little one, because I never smoke when I'm working. I'm working and I go in my chair and I smoke 10 minutes. I put the pipe on a workbench and I work again. I never smoke when I'm working. So no, I don't make pipes for myself. Never. Okay. Thank you. Lo que dice es que le he preguntado eso, que si él hacía, aparte de las pipas generales para todo el mundo, de todo tipo, algunas especiales para él que le gustaran. Y dice, no, yo fumo cualquiera de las que hago como para todo el mundo, no tengo pipas específicas. Y además, aunque me gustan, como decía Carlos o tú antes, de tiro fino, pero que normalmente otra cosa que no hace él es fumar mientras trabaja. A veces se va a otro sitio 10 minutos, se sienta en una silla, fuma 10 minutos y se vuelve a trabajar, pero no trabaja y fuma al mismo tiempo. So one other question in regards to the same topic. The pipes that you get for yourself are pipes that you are not pleased to sell and you just keep it to yourself? Yeah. That's right. Okay. Entonces lo que está diciendo es que sí, que muchas veces él se pone a hacer pipas y si no queda contento con ellas, si no las quiere sacar al público y venderlas, se las queda él para fumarlas. Entonces por eso son el mismo shape que cualquier pipa para cualquier cliente. But I smoke some pipes, not for me, it's El Tank Basic, or I smoke Castello. I have some, not only my own pipes, I smoke also pipes from other pipe makers. Y dice que también fuma pipas de otros artesanos como Castello y el nombre este danés. No me sale ahora el nombre, pero bueno. Adelante, José Pablo. Buenas, mi pregunta va con respecto a cuál fue, digamos, el shape o el tipo de pipa que más le costó hacer o más le ha costado. Pablo is asking in this pipe making path that you have had, which has been like the most difficult shape to make? I think it's one day I was at the Danish pipe shop in Copenhagen, and the owner Nikolai said to me, it was before I have my pipes on the shop, the most difficult shape, in his opinion, and for me too, it's a classic billiard, a perfect classic billiard, because it's a very, very common shape, and every pipe maker knows this shape, and it's very difficult to have the good lines of the most classic shape of the history is the billiard. But there are some other shapes like bulldogs. It's a little difficult to make too. I don't like to make bulldogs. No, rotations, I think. Yeah. Ok, comenta que la pipa más difícil para él es una billiard, que a pesar de que es una pipa clásica muy, muy conocida por todos los artesanos, pues lograr una buena línea de una buena billiard que se vea bien hecha, elegante, es difícil de hacer. Y de ahí, pues, la que todos coincidirían sería la bulldog, que a él no le gusta hacer bulldogs. Yeah, go ahead. The first time I went to the tomato workshop, he asked me, what do you want to make? And I said, I want to learn how to make a perfect billiard.
Why is it so difficult, billiard? Because if you change something in the shape of the ball, it's not a billiard. Okay. Bueno, comentar Perhaps the también. symmetry of the billiard. Yeah, the symmetry, and in if you see the billiard, the shape of the ball have to be the same always, and it's difficult to make that. Claro, lo que está diciendo es que las billiards son difíciles por la simetría que tiene que hacer según la mires de posición. Según la vas girando, el bowl tiene que estar perfectamente tallado por todas partes, que no parezca diferente en un sitio que en otro. Que no se vea como más boludo de un lado que de otro. Yeah, and on this side too, on the bottom, the ball have to be round. I don't know if you see correctly. Yes. Yeah, here and here. The perfect billiard have to be rounded here too. And the shank has to be aligned just in the center. Yeah, it's not a billiard, but okay, it's not a perfect one. The question is, how many bulldogs do you have to yourself that you never finished properly and you couldn't sell? Not a lot. And billiards? Well, I was asking, what about billiards? Sorry? How many billiards do you have for yourself? Those ones that you discussed? Maybe 10. Yeah, 10 billiards. Ok, bueno, nos estaba comentando de esta parte de la simetría que tiene o que debe tener una billiard bien hecha. Entonces comentaba eso, que no importando el ángulo que tú la pongas, pues se vea simétrica la cazoleta y pues que en esta parte esté bien redonda y centrado el caño y bueno, que sea simétrico en ambos lados, no de un lado más boludo más abultado que el otro. Jorge, adelante, pues tenemos a José Luis. Sí, dos preguntas. La primera con lo que acaba de contar de la billiard y la pregunta es si es que él no usa el torno para hacer la cazoleta por el problema que dice de la simetría. Esa es una. Y la segunda pregunta es si él modifica los pisadientes de acuerdo al diseño de la pipa o son todos iguales. El pisadientes. ¿Ok? Ok. So, Jorge is asking for the billiard. When making the drill or drilling the ball of the billiard, do you use a machine or you do it by hand, or how do you do that? And the second question is for the mouthpiece, that is in general, for every pipe you make, this piece, this part, the mouthpiece, or where you rest your lips or your teeth here. Yeah. Do you do that like a special design for every pipe, or do you have like a standard line of mouthpieces? Yeah, for the second question first, because it's more, all my mouthpieces are the same for all my pipes, because you have your process to make the bit of the mouthpiece, so it's the same for all of my pipes. Okay. And when I use some factory stems on my heritage line, I always modify this part because it's never very well done. So I change it to have the same that my handmade mouthpieces. Ok, las boquillas que él hace, las que hace él, todas tienen el mismo diseño. Entonces es como una línea ya estándar que tiene. Y cuando llega a utilizar boquillas que adquirió para su línea de Heritage, esas boquillas a él no le gusta como el terminado que traen aquí en el pisadientes. Entonces siempre lo modifica para dejarlo como a él le gusta. And about it.
And Go just for ahead. the mouthpiece, this part of the mouthpiece, it's always between 3.8 and 4.2 max for the thickness of the bit. Can you repeat the size again? This 2.8? part of the mouthpiece, Yes. it's between 3.8 and 4.2 millimeters. Ok. Y, 3.8 y 4.2. sí, 3.8 y 4.2 milímetros el grosor de aquí de la boquilla. Bueno, del pisadientes. And the drilling, how is like 3? I drill at 4 meters in the shank and 3 millimeters on the mouthpiece until 8 millimeters from the end of the mouthpiece. And I don't know if you can see, but you have a V inside the mouthpiece. Yes. Yes. Like Por ahí that. comenta que la perforación en el caño es de 4 milímetros, en la boquilla es de 3 milímetros y ahí al final de la boquilla hace esa como perforación en B y esa perforación en B tiene una longitud de 8 milímetros. 8 millimeters, you said, right? That be drilling? Yes, 3 meters to 8 meters, 8 millimeters from the end of the mouthpiece, and from here to here it's like a V. No. Yeah. Es como una forma de abanico y termina en 8 milímetros. Okay. No, o sea, está a 8 milímetros de distancia de aquí, de donde termina la boquilla, hasta el piquito de la B. Son 8 milímetros. Ok. José Luis, adelante. Sí, sus gustos, preferencias con los distintos tipos de maderas, ya sea brezo, maderas alternativas, morta, etc. José Luis is asking for your experience by working with any other kind of woods rather than briar, and which is like the one that you prefer. I prefer briar, without doubt. I sometimes work with olive wood and sometimes mortar, but I don't like to work with mortar because when you work with that, your tools, you have to sharpen your tools very often. And when you sand the pipe, the sandpaper is very fast, full of dust. And the briar it's more easy, in my opinion, to work. And I prefer briar than other materials. Okay. Comenta que él prefiere el brezo, siempre va a ser su material favorito, que ha trabajado con otros materiales como el olivo o la morta, y que de hecho la morta pues no es un material que a él le guste mucho trabajar, porque a la hora de estar haciendo las perforaciones o bueno, con las herramientas que utiliza, tiene que estar constantemente afilando esas herramientas por la dureza del material, y a la hora de pasar las lijas, pues suelta como mucho polvo y es muy complicado estar trabajando con la lija y con estas cantidades de polvo. Entonces para él el brezo es un material más dócil y un material que es más fácil de trabajar. Adelante, Alberto. Ok, gracias. Vi que algunas de las pipas les gusta ponerle como algunos insertos. ¿Con qué insertos es los que más ha utilizado? Y anillos para alguna serie que tiene. Well, Alberto says that he has seen in lots of your work inserts or rings here, like silver rings. How do you decide if a piece is going to have an insert or a ring? Which kind of materials do you use for those details? For my ring, I use horn, and for metal, I sometimes use sterling silver band. But sterling silver, it's oxidizing very fast, so some of customers don't like that because the silver is getting black. But you are just to take a cloth to remove the black, and otherwise I use nickel rings. Ok, y bueno, comenta que él utiliza mucho el inserto de cuerno y en algunas ocasiones utiliza plata
y ocasionalmente algunas son de níquel. Particularmente con la plata no le gusta trabajar mucho porque a sus consumidores, a muchos no les gusta el efecto de patina que hace la plata. Entonces, él le llamó como óxido, pero creo que el proceso se forma una patina en la plata que a mucha gente no le gusta y pues hay que estarla limpiando constantemente, cosa que no pasa con el níquel, por ejemplo. And on my handmade pipes, when I use metal rings, it's only sterling silver. And on my less expensive line, I'm using nickel rings as well. Y en su línea, digamos, de gama alta, utiliza esos anillos sí son de plata, pero en la línea más económica, los anillos siempre son de níquel. And those lines in the ring, ¿puedes poner la foto otra vez, Alberto? That is like a crown. Do you do it by yourself, or you have like a jewelry? I found 5 years ago to an antiquary in France. It was selling this kind of rings. They were around 500 rings, so I take them all. It's silver-plated rings. Wow. Ok. Bueno, le preguntaba si esas formas que tienen esos anillos, esos grabados o relieves y esos cortes como corona, si él los hacía o si tenía algún joyero o algo así. Entonces comenta que él se encontró una vez un lote de ese tipo de anillos, ya tenían esa forma. 500, lo dijo. Son chapados en plata y fueron alrededor de 5,000 anillos y él los compró todos. Wow. And when I bought these rings, I keep them three years before find a good combination to use them. And I call this line vintage collection because it's vintage rings for maybe 80 years ago. And I only use it's acrylic, like amber, to give a vintage line to the pipes with these rings. Okay, y comenta que esos anillos los utiliza como en una línea vintage, porque esos anillos cuando recién los adquirió, no los empezó a usar, sino que los guardó un tiempo hasta que pudiera encontrar como algún diseño o algo donde pudiera utilizar el anillo y darle como otro propósito más. Entonces creó esa línea como vintage y el anillo, pues que es un anillo que él compró, ya tiene años guardado, pero es un anillo que también ya tenía mucho tiempo que se había hecho, entonces le va muy bien a esa línea vintage. Adelante, Jorge. Sí, respecto a los anillos, ¿para qué eran? ¿Eran para pipas o tenían otro propósito? Do you happen to know? Obviamente, ¿no? Do you happen to know if those rings were originally made for pipes or they had another purpose? It's for pipes because I already saw on eBay, I think, some of old pipe with this kind of rings. Que sí, estaban hechos para pipas, que de hecho él ya había visto ahí en alguna página que en eBay me parece que dijo, ya había visto pipas con este tipo de anillos. Those rings were made below for love pipes. I don't make love. I'm not joking. I mean Loewe, L-O-W-E. Okay. L-O-E-W-E. Yeah. The pipe brand. The British brand, yeah. ¿Nos ayudas con ese comentario, David? Porque tienes tu micrófono apagado. Perdón, que le decía que era para la marca británica Loewe, que se escribe como la colonia, L-O-E-W o W, como decís vosotros, E. Y era una marca británica que solía hacer ese tipo de bandas de plata o anillas de plata. Ok, y bueno, en las pipas que tiene, digo, generalmente el artesano se casa con uno o dos colores, no tiene como tanta variedad. Y en los trabajos de Bruno, pues sí veo como mucha variedad de colores y tonalidades. A lo mejor son rojas, pero en diferentes tonos. ¿Cómo
¿cómo decides qué tono le vas a dar a la pipa o por qué tener tanta variedad de colores? What I was asking is that, or I was saying that most of artisans do always use one or two, three, the most type of colors, and their pipes are always 2 or 3 different colors. But in yours, I see lots of colors, different colors. How did you decide when finishing the pipe what color it is going to be, and why using such a great variety of colors? On smooth pipes, if you have a perfect brayer, you can use a light color. If the brayer, you have a perfect straight grain, by example, it's better to use a light color because you can highlight the grain. And otherwise, on sandblast pipes, if we have some sandpits, it's like a black point on the brayer, you can use a light color because you will see the sandpits. So I use a black color or dark brown color. And yeah, it's, on my handmade types, I'm only use on the smooth around 3 colors for smooth and around 3 for sandblast. And on my heritage line, I try to make different colors to have the good combination with the mousse piece. Because on my heritage line, I like to use different Cumberland colors, sometimes acrylic, and the color of the pipes, it's, I hope, the good combination with the color of the mousse piece. Ok, bueno, comenta que todo depende mucho también del veteado. Si el veteado de la pipa es bonito, es llamativo, pues trata de darle un color claro, un color claro que ayude a resaltar la veta. Pero si, por ejemplo, la veta tiene alguna mancha o el veteado no es muy bonito, pues un tinte más oscuro le puede beneficiar o le puede ayudar. En el caso de una pipa que va a ser rusticada, pues tiende a llevar siempre colores pues, más oscuros. Y también comenta de estas pipas de la línea Heritage, que bueno, trata de hacer una combinación entre la boquilla, el color de la boquilla y el color de la cazoleta. Entonces, por ejemplo, esas que vemos ahí que comentó de la pipa como color ámbar, la boquilla color ámbar, pues trata de hacer un entintado que haga juego con ese efecto ámbar de la boquilla. Y o si tiene la boquilla es de algún color especial, pues trata que haga como algún tipo de combinación o match entre la cazoleta y la boquilla. Alberto, ¿por qué no muestras todas las Bing que tiene todas redondas de todos los colores, como en círculo? Que esa lo muestra muy bien. So here we can see those combinations you were just mentioning, no? Yeah. Because when I make a big batch like that of beans, I like have different colors because customers like different colors. So I try to adapt my work to my customers. Comenta que cuando tiene que hacer o cuando hace lotes grandes como este, le gusta utilizar diferentes colores porque también eso le llama la atención a los consumidores o bueno al consumidor, y al comprador siempre le gusta tener esa variedad de colores. And on my handmade line, most of them are black ebonite or red and black Cumberland. Y en su línea como de gama alta, siempre la boquilla es de bonita negra o algún tipo de Cumberland. Yeah, and on my heritage line, I'm use different colors of Cumberland, of acrylic, more funny colors. Y en la línea Heritage, pues utiliza más colores. Entonces, eso me hace preguntar, ¿te sientes como más cómodo o más creativo en la línea Heritage?
like when you talk about that you use more colors in heritage line, is that because you feel like more free to be creative in that line, like not to be like no, it's not to be more classical? creative. It's just my handmade line. I want only 2 mousse pieces, black ebonite and red and black cumberland. That's it. And sometimes very few are some different cumberland, but it's not to be more creative. It's just to have something different. Ok, bueno, comenta que no, que el propósito es en la otra línea que tiene, la de gama, es pues mantenerla como más seria, solamente con el color negro bonita y el cucumberland. Y en la línea heritage, pues simplemente es para tener cosas diferentes. Adelante, José Luis. José Luis. Bueno, lo que aparece. Perdón, seguimos con las preferencias. Decía, tenía el micro apagado, perdón. ¿Cuáles son sus preferencias y técnicas en entintado, rusticado y arenados? When rusticating or sandblasting and coloring a pipe, which methods do you use or do you prefer to use? I don't make rusticated pipes. Very few rusticated pipes. I only make smooth and sandblasted pipes. And when coloring them, what kind of inks do you use? Like alcohol base, oil base? Oh yes, I'm using alcohol base, oil base, and water based stain because I always put different layers of colors. And if you use alcohol stain first, and after that, again, alcohol stain, you can remove the first one. If you use, by example, alcohol on the first layer and water on the second, you don't mix the color together. Then you keep the contrast or the different colors. Ah, ok. Bueno, comenta que no hace pipas rusticadas, él se prefiere hacer pipas lisas y si acaso pues, serían pipas arenadas. Y en cuanto a la coloración de las pipas, pues él utiliza tintas a base de alcohol y a base de agua. Y comenta que cuando está haciendo el entintado y va a utilizar 2 tintas diferentes, pues trata de que si la primera capa fue de tinta a base de alcohol, la segunda capa no sea también a base de alcohol, porque puede hacer que las tintas se mezclen. Entonces, lo que él comenta es que es mejor hacer, por ejemplo, el entintado primero a base de alcohol y una vez que ya estás listo para el segundo entintado sea a base de agua para que las tintas no se mezclen y resalten entre ellas. ¿Tiene alguna experiencia, una anécdota, algo que tenga construyendo pipas y con algunos clientes o algo? Una anécdota curiosa. Have you ever had like a request from a customer for making a pipe like kind of weird or out of the common thing? Yes, sometimes I have a commission for special pipes, but not very often. But I have a lot of commission for my classic pipes, like this shape, the 3D, and I take commission as well for my cheaper line from the heritage line. If someone wants a being with a green mousse piece and black stain, I make this pipe for him. Yes. And have you ever been asked to do a crazy thing? Like I remember once someone made like a flute and a saxophone shapes, something like that. Have you ever been asked? No, I'm not a carver. I'm just a pipe maker. No, I don't like pipe. Like no, it's not that I don't like
It's some pipe makers made very good job, but it's not my kind of pipe, so I don't like make that. Ok. Comenta que sí ha tenido ahí algunos pedidos o pipas por encargo, pero generalmente terminan siendo de la línea que él maneja o formas muy clásicas y van variando, por ejemplo, en las tonalidades o en los colores de las boquillas y del entintado de la pipa. Y le preguntaba si alguna vez le han encargado algún trabajo así como alguna pipa rara, como en forma de saxofón o de flauta, y comenta que no, que él no se considera muy bueno en el tallado. Entonces él prefiere irse por las líneas clásicas, por lo que él sabe hacer. Y pues es la parte de ya hacer como figuras o algo más, más que requiera más estar tallando madera, pues no es algo con lo que él se siente cómodo trabajando. Ok, ¿y ha hecho alguna pipa para algún club o algo? Como la han pedido para alguna fumada lenta y eso. Javier, Eso no vale, Alberto, es lo que iba a preguntar yo y he levantado la mano. te la dejo, te la dejo. I'm not an artist. I'm not an artist. I'm a pipe maker. Es que no es artista, es un artesano de pipa. Adelante, David. No, ya me ha roto la pregunta. No, iba a preguntar otra cosa, era por fastidiar. Aunque iba a preguntar eso también. My question to you, like, it's exactly what Alberto asked you a second ago. If you have made specific pipes for one, any club, particular club in France or any part of Europe, that's what Alberto asked, and I was about to ask you. And second, if you have made any pipe for other artisans like you, like famous artisans from other parts of the world, like Japanese or Danish or Italians, Americans. So yes, I already made pipes for clubs or for Facebook group, or I made last year a pipe for a German Facebook group. I made some pipe for forum, and this year I make a pipe for Eric Stockerby 4th generation. It's the 10th anniversary, and he asked me to make the pipe for the 10th anniversary of 4th generation. I will show you the shape. It's this one, smooth and sandblast. It's not yet for sale, but at the end of the month in US. It's a scoop. Dice que lo que ha hecho son, el único club que hizo fue para un club alemán de Facebook que se las pidió, y esas en particular que ha enseñado, tanto Lisa como Arenada, las hizo para Peter Stockerby, que se las pidió para el 10º aniversario del 4th Generation. Que si no sabéis, es una marca que hace Peter Stockerby para tabacos antiguos. Y bueno, ya que le gusta hacer las pipas lisas, ahí, ¿qué le gusta más para resaltar, el veteado o el ojo de perdiz? ¿Cómo lo decide? ¿En qué momento decide si esa pipa le va a resaltar más la veta o el ojo de perdiz? What I'm asking is that as you like to work a lot with the smooths, what do you prefer to show or to be shown in that pipe, the grain or like the bird's eye? How did you decide what is going to be shown in the pipe? The broyer decide is if the pipe will be a smooth or a sandblast one. In the smooth, I very like bird eyes, a very nice pipe with bird eyes on the right, on the left. In my opinion, it's not less beautiful than a straight grain. And on the sandblast pipes, of course, a ring grain, it's always beautiful. A perfect ring grain on a sandblast one. Ring grain, you mean like the grain, being like this? Exactly. Yes. I never seen Como one este, of Carlos, como este, Yes, tú. like this one. Yeah. Like this one. Ok. Comenta que
le gusta trabajar con el brezo, pero realmente el brezo es el que decide qué es lo que va a resaltar en él. Si va a ser el ojo de perdiz o la veta. Pero a él le gusta mucho el ojo de perdiz. Dice que una buena pipa con un ojo de perdiz a la izquierda o a la derecha, pues es igual de bella que una pipa con el veteado recto. Y en el caso de las pipas sandblasted o de las pipas arenadas, pues trata de que ese veteado sea como lo que estaba mostrando David, que sea como en anillos. Adelante, David. Le voy a preguntar si ha tenido algún otro artesano que le haya pedido pipas o algún artesano que le influencie también, ¿no? So, based on my previous question about other artisans or pipe makers who perhaps ask you about making any pipes for themselves. No. Not as a commission. No, I know you say no before. So my next question to you is the opposite. Do you have any artisan that you are influenced, that you like to buy their pipes or focus their pipes and make their pipes or your pipes based on what they made before? Each pipe maker is influenced by other pipe maker, of course, but I think one of the most difficult thing for a pipe maker is to have a personal style. A lot of things are already made in the past, so it's difficult to have his own style. So I try to have one. I like very thin pipes, so I'm more in this kind of design. Otherwise, I try to never make pipes made by or shapes made by another pipe makers, if they are alive, of course. But yes, I like very much the work of Paolo Baker in Italy, of Eltang, of course, of my two masters, Eltang and Morel in France. And without being influenced by some pipe makers, I like a lot of the work of, by example, some Danish or some pipe makers from Greece, Asteriu, by example, Martelo in Brazil. I like a lot of pipe makers. Tu micro, David. Sí, no, que lo sé. Lo que está diciendo es que en principio no, que a él lo que más le interesa sobre todo es el tener, ya no, como ya todas las pipas están hechas, todas las formas y todos los shapes ya están inventados, él lo que quiere es tener su propio estilo y marcar su estilo con respecto a otros artesanos. Pero que sí, que como le gustan las pipas finas, tipo pencil o a lo mejor delgaditas, él lo que está intentando, se ha fijado en algún otro artista, algún otro artesano como el griego, Asteriu, por ejemplo, y algún otro que tienen por ahí que hacen pipas como Scotch, por ejemplo, la chica esa en Estados Unidos que hace unas pipas muy largas, muy finitas y con todas pencil, pues de ese estilo de artesanos, que a él lo que le gusta es marcar su estilo para ser definido como es él. And also it's different when some shapes are become a classic, like the Eskimo from Eltang, the ballerina from Bruno. A lot of pipe makers make this kind of shape, but they are because yes, classic shapes. Personally, I don't make this kind of shape, but if one day I make a shape like that, I will say that it's a pipe from Eltang. Y ha dicho que también otros que le gustan, el único así un poco que le gusta de la escuela danesa es Tom Eltang por la finura de sus pipas también. But today, everyone said that normally the Eskimo was a shape from Eltang, the ballerina from Bonort.
Yeah, but the Eskimo is not your kind of like shape, based on like how thin you like the stem and the shank. Yeah. Sí, decía que un poco que a pesar de que a él le gustan las pipas finas y todo, está el debate ahora si las Eskimo las ha inventado Eltan o algún otro artesano. Y le he dicho yo, pero esos no son tus tipos de pipa, porque a ti te gustan de caño y boquilla finito. My microphone was off, but seeing the pipes that you make and taking into consideration that the shank is really thin, it makes me wonder, or I guess that also the mouthpiece is thin, not in this part, but like this. So is it comfortable to have it in the mouth, or is a pipe that is going to be moving? No, all my the wide of my mouthpieces are always here. Look, the wide of my mouthpiece are always around 16.5. So if you have a very thin shank like this one, it's around 7 millimeters. We have a fishtail mouthpiece, by example. So it's always comfortable in your mouth. 18.5, you said? Here? No, Yeah. 16.5. The wide of the mouthpiece. Here. Ok, lo que le preguntaba es, ya que le gustan los caños y las boquillas muy finos, muy delgaditos, generalmente ese tipo de pipas pues tienden a ser un poquito incómodas porque se están moviendo mucho todo el tiempo. Entonces yo le preguntaba que si en este caso sus pipas eran así, y comenta que a pesar de que sea muy delgadita, el ancho es de 16.5 milímetros, y bueno, eso hace que la pipa no esté ahí bailando o moviéndose cuando la tienes en la boca. Okay, The pipe must to be always comfortable. Yes, I do agree with that. And it's with a good mouthpiece. Y comenta que una pipa siempre debe ser cómoda, y para eso tiene un rol muy importante el pisadientes. Adelante, José Luis, y después tenemos a Alberto. Sí, teniendo en cuenta que hay una tradición pipera en Francia, aunque él no reconoce una escuela francesa, me gustaría preguntarle cómo ve la actualidad de las fábricas y los artesanos ahora en Europa, y tomando en cuenta las restricciones, como se está viviendo en muchas ciudades actualmente, hace 2 semanas en Barcelona y en distintos lugares de España, donde ya no permiten fumar, no ya en terrazas y cafés al aire libre, sino también en cualquier lugar abierto o espacio público. Well, José Luis is asking if, what's your opinion about like the current situation for pipe makers in not only in France but in general in Europe? Are there? It seems they are more now, but is it like the real thing, or what do you think about the amount of pipe makers that actually are working in Europe, and with all these restrictions by governments in which you cannot smoke almost anywhere? What do you think of those restrictions or regulations, and how does it affect into pipe making and pipe smoking? In France, and it's the same in all the countries in Europe, you can smoke now. You can't smoke in restaurants, in bars, and it's not allowed. In France, tobacco is very expensive. By example, a tin of 50 grams costs around 35 euros. It's very expensive. In Germany, it's around 15 euros, by example. So the taxes are not the same between all the countries. So a lot of
pipe smoker in France buy tobacco in Belgium, in Germany, in Spain, because it's less expensive. And the other question, yes, about the pipe makers in Europe. In France, we don't have a lot of pipe makers. In Italy, there are a lot of pipe makers. In Denmark too, some in Belgium, some in Spain. But in France, it's you just have Chacom, the famous factory in Saint-Claude. We have it's a factory, and the last one, But Choquin, closed 3 years ago. And you have as artisan Pierre Morel. You have me and some of other, but it's not they are not full-time pipe makers. It's not like growing that pipe maker community, right? Pipe makers are not growing in France, but the pipe community, it's not bad. A lot of young people start to smoke pipes. I have some young pipe makers in my customers. There are a lot. You have activity in the forum and internet about pipe smoking. In France, I don't know in the other countries of Europe, but yeah, I think it's the same in all countries. Maybe in America, they are more active in pipe community. In France, it can be better. Ok. Bueno, comenta que en cuanto a la comunidad de artesanos, pues no es muy grande. En general en Europa no hay tantos artesanos como uno pensaría, especialmente en Francia, que son muy pocos. Fueron ahí, mencionó algunos nombres que de repente se me van. Pero en cuanto a la comunidad de fumadores, ahí sí que hay más variedad, y comenta que esta parte de las regulaciones pues les afecta a todos los países, a toda Europa en general. No puedes fumar prácticamente en ningún lado, y a pesar de ello pues parece que sí hay bastante actividad de pipa fumadores en algunos foros, y lo que realmente pues está impactando más actualmente es la complejidad de conseguir los tabacos y los precios, sobre todo, porque él contaba que en Francia andas consiguiendo una lata de 50 gramos alrededor de los 30 euros, y en Alemania eran, no recuerdo si dijo 50, yo sé, Ha dicho 35 en Francia. 15 in Germany. Ok. Y 15 euros en Alemania. Entonces comenta que la parte de impuestos y el impuesto que se le pone al tabaco pues va dependiendo del país, pero es una de las cosas que más están impactando. And in France, it's prohibited to buy tobacco by mail on internet. And by example, if I buy tobacco in France here, and I send tobacco in France to a friend, I can't do it. You get like a penalty or something like that? Do you have to pay like I don't know, a special tax for that, or like a punishment? A lot of pipe makers send tobacco to other, but normally it's prohibited. And we can't buy tobacco in Germany. You have to go in Germany to buy the tobacco, and you can come back with your tobacco in France. Ok, comenta que en Francia no pueden comprar tabaco en línea o por correo, y tampoco pueden hacer envíos de tabaco por correo. Entonces, por ejemplo, para comprar tabaco en Alemania, pues tendrían que ir hasta Alemania, comprar el tabaco y regresar a Francia. Pero está prohibido el envío de tabaco a través de correo. Entonces, si tú tienes un amigo en una parte de Francia y le quieres mandar una lata de tabaco, pues es algo que está prohibido. Okay. A mí Hay me una pasa pregunta. lo mismo con el CEO de BeYaqui. Una pregunta, está hablando mucho que es, bueno, tanto el caño como la boquilla son muy delgadas y le usa todo este tipo de esos. Él busca ciertos brezos con cierto peso
las maderas que tienen que tener cierto peso para que puedan tener ese tipo muy delgado lo que es la boquilla y el caño? When selecting the briar for making a pipe, and especially for those that are going to have a thin and long shank, how do you select the briar, or does it have to fit with or comply with some characteristics, or you just take the briar and come up with whatever? No, it's classic briar. I buy my briar in Italy, only in Italy. I have my briar dealer in Italy, and the same blocks for my thin chunks of other one is the same briar. Yeah, it's not a different one. ¿Tiene que tener algún peso o algo así, no? ¿O es cualquier brezo? No, que es cualquier brezo. O sea, que todos sus brezos los compra en Italia y puede utilizar cualquier brezo, no tiene que cumplir con alguna característica especial. And when making the pipe, like, do you visualize what you can do with that briar piece, or you draw the design over the wood? It depends. If I want to make, by example, a billiard, I will turn the pipes on my lathe, because it's more easy to make a billiard on a lathe that's freehand. So I choose the good blocks for the ground in this good direction, and otherwise I learned that in Denmark with Eltang. Sometimes you take a wire block and you make a pipe to follow the grain. So you have a pipe exactly with the good grain in the good block. Okay, bueno, le preguntaba si él hace la pipa conforme se la va imaginando o si hace el dibujo o el patrón en el taco de brezo. Y comenta que, bueno, él más bien toma el taco de brezo y ve qué es lo que puede obtener de ahí. Y, por ejemplo, si quiere hacer una billiard, pues entonces busca la veta en el taco para encontrar el taco que le dé lo que él está buscando y, bueno, empezar a tallar o a lijar para obtener la forma que él quiere. Entonces es más sobre la marcha que tener un diseño ahí impreso. Adelante, Jorge. Bueno, son 3 preguntas, Carlos. He says that he has 300 questions. Aumentamos una. Antes eran 2 nada más. La primera, ¿puede enviar las pipas a Argentina? La segunda, si la respuesta es que sí, si se le pueden cargar algunas de las que en la página figuran como vendidas. Y la última, que no pude ver en la página, es si las pipas están selladas con su marca. Okay, well, he has 3 questions. One is that if you are able to send pipes to Argentina. Second, if the answer is yes, for those pipes that you have in the website that are already sold, is there a way to have one of those? Like, can you remake one or replicate it? Exactly, yes. And the last one, ¿cuál era la última? Se me olvidó. Que si estaban marcadas con la marca. Si tenían el sello, que no lo pude ver. And well, he says that in the website or in your photos, there is no way to see if that pipe has a logo or something. Does your pipes have a logo or a signature? Of course, yes. On my heritage line, it's a stamp, Nuttens Heritage, and on my unmade, it's Nuttens Unmade. Very simple. Ok, la respuesta fue un sí a todo. En las pipas Heritage, pues sí viene aquí, viene el nombre de la línea, si es Heritage o las otras 2 líneas, y vienen ahí, bueno, su firma en el caño. Y sí puede enviarlas a Argentina. Y si, aunque ya esté vendida esa pipa, sí la puede replicar. And the stamp is under the shank, so you don't see it on the pictures. Ah, y no lo ves en las fotos porque la firma está acá abajo del caño. Ok. Hay una pregunta.
Él solo utiliza, dice que es brezo italiano, pero ¿ha comprado brezos en algún otro lado o por qué no le gustaron o por qué no utiliza brezos de otro país? You said that you use Italian brayer, but he is wondering if you have ever worked with Spanish brayer or Algerian brayer. If you have worked with those, or and why you don't use them really often? I buy some Algerian brayer in the past. Some blocks were good, some were not. I tried Spanish brayer, but we have more Italian brayer dealers than in Spain. Okay, so it is easier for you, Oh, the Italian one. Well, yeah, sorry, you're I'm from right. Spain. Spanish brayer sucks. No, and when you have one brayer dealer, and you order a lot of brayer, you can have better brayer blocks. No lo dije yo. Ok, gracias. Lo que David, comenta es adelante. que utiliza más el brezo italiano, ha trabajado con brezo argelino, pero en su experiencia pues es como un volado, porque puede que te consigas una buena pieza o puede que las piezas no estén muy buenas. Entonces dice que le ha tocado de las dos, buenas piezas de brezo argelino y algunas que no eran tan buenas. Y respecto al brezo español, digamos lo que es por la disponibilidad del material y que bueno, para que tengas mejores tacos de brezo español, pues tienes que comprar más, ¿no? Entre más compres, pues es más fácil que tengas más calidad. Digamos que en Italia le mandan un poco más seleccionado los brezos. Por eso lo Y escogen. más cerca. Más cerca, ok. David. Y es un Gracias. poco lo que contó, David Brucken, el hecho de que en España cada día está más difícil y el señor ese italiano mafioso llegó y empezó a coger todos los brezos de todo el mundo. Like we had David Brucken here before, and he was explaining that for him it was so easy to buy Spanish briar before in the south of Spain, but now there was an Italian guy who came and started like buying most of these agriculture people who make the briar, and now it's harder for him to find the briar, or he has to pay a couple cents more per block, and that's the reason why it's making it more difficult. My question to you was like, I know earlier you mentioned that to you the most important thing is the flow through the pipe, but what other things are important? In what order? Like for example, the stem and the bottom, how comfortable is to the mouth, or the flow, as you said, or like Carlos Turubiertes was telling you earlier that since your pipes are too long, maybe the weight of the pipe is important, or the proportion, or what's more important. Lo que le he preguntado es que, como antes ha dicho que lo más importante era el tiro, si hay otras cosas que son importantes para él, como lo que decía Turru antes de, como son muy largas, si son muy pesadas sus pipas o no, o la boquilla o qué. So as I said, the technical part of the pipes, the joulings are very important. But if you have a nice pipe, well balanced, it's always better that EV pipes are. And when I make long, it's not very long, it's around 17 centimeter, not more. The pipe is very light, it's around 32 grams. So if the pipe is a little longer, it will be very light. So when you have the pipe in your mouth, it's very easy to clench. So yes, the pipe has to smoke very well, but have to be well balanced too. And if the boyar is beautiful, it's better. Claro, que dice que un poco de las tres cosas que le preguntaba de, pues el tiro, como decía él, o las proporciones y el peso, o la boquilla, que para él es un poco la combinación de todo, que por supuesto lo primero es el tiro y que luego, por supuesto, que sean balanceadas y que en esas pipas largas de 17 centímetros o más tienen que ser muy poco pesadas, muy ligeras y que pesan en torno a 32 gramos para que sean cómodas en la boca. Y si además la pipa es bonita en cuanto a veteado
o ojos de perdiz o cosas de esas. O sea que es como un balance de todo junto en general, que no tiene una cosa más que otra salvo el tiro. Okay. ¿Ha hecho alguna pipa short warden? ¿O le gusta ese shape? Have you made a church warden shape? Sometimes I make church wardens, but not very often. Because it's a lot of work to make the mousse piece. Comenta que ha hecho algunas, no tan seguido, pero sí las ha hecho, pero ahí es un dolor estar haciendo las boquillas por la longitud. Okay. I only make a church warden on commission. Y solo ha hecho algunas pocas bajo encargo. Okay. ¿A qué países ha enviado más? ¿A qué países ha enviado pipas? ¿O solamente se vende más en Francia? ¿O a qué países ha enviado más pipas? Do you happen to know where your pipes are? I mean, have you sent pipes out of France, and do you know where? Where I sell my pipes? Now, if you have sent pipes out of France, Yes. and if you happen to know in which countries they are. Oh, I sell 5% of my pipes in France, around 50% in US, and 45 all around the world. I don't know, but I think I sent pipes in maybe 50 different countries. And some countries like Kazakhstan are not a lot in Africa, except South Africa, but mostly in Europe, Asia, and America. Ha enviado, tiene pocos clientes en Francia, pero la mayoría que ha enviado ha sido a Estados Unidos y a diferentes partes del mundo, alrededor de 15 países. Algunos de ellos, muchas de sus pipas han ido al continente africano. And for the bowl, ha dicho a Kazajistán también, que tenía. Okay. Well, for the bowl, the drilling that you have is like 18 millimeters. I am asking that because as I see some of your pipes are chimneys, I'm wondering how much tobacco can you fit in there? It's not less than 18 millimeters, and after that, it depends of the shape of the bowl. But in average, it's between 18 and 21 millimeters. Okay, and for those ones that you have like chimneys, how much tobacco does it fit? Like 3 grams or more? Yes, 3 grams of tobacco, yeah. Okay, le preguntaba sobre... Your pipes are group 3s, group 4s mostly? Sorry? Your pipes are group 3s and 4s mostly? Yes, around 3, 4, group 3 or 4, yes. I don't make big pipes, so I very few pipes around group 5, but most of them are around 3 or 4, yes. Sí, dice eso, que sus pipas le había preguntado que cuán grandes eran y dice que normalmente grupo 3, grupo 4 y que alguna grupo 5. Sí, que son entre 18 y 21 milímetros de diámetro en la cazoleta. Y más o menos son como 3 gramos de tabaco lo que le cabe a una pipa de esas dimensiones. By example, on this kind of shape, the diameter is 19, but the depth is around 4 centimeter, 0.5. So for 45 millimeters for the 8. So you can make tobacco inside, yes. Ok, y esa que mostró, las dimensiones son de 19 milímetros de diámetro y de profundidad son alrededor de 4.8 milímetros. Entonces, pues sí es, digamos que una medida estándar. And for the thin shanks, I'm using carbon fiber turn-on because you can have 5 millimeters turn-on and very strong because the material is strong and light. Is it stronger than a regular turn-on? Yeah. Ok, y para las boquillas
bueno, las pipas de caño delgadito, el tenón que utiliza es un tenón de fibra de carbono, que es más resistente que el teflón que se utiliza en los tenones normales. Entonces, eso te permite tener un tenón más delgadito de 5 milímetros y que sea lo suficientemente fuerte para que no se vaya a romper. And on very, very thin shanks like this one, it's around 6.5 millimeters. I'm using a metal tenon inside the shank. Okay, y esa que es más delgadita, que es el caño es de 6 milímetros. Bueno, ahí en eso se utiliza como tenón ese tubing o esa piecita de... ¿Is it like aluminum or something like that? It's inox. Inoxidable. Y acero inoxidable. Ok, entonces por eso aguantan las pipas muy delgaditas, porque utiliza el metal y eso. Ajá. Tiene muchas pipas en las que esté lo que sería el tenón o el tubito ese dentro del caño, o la mayoría lo utiliza en la boquilla. He's wondering if those that are really thin, for example, the one that you just showed, that tenon goes from the shank to the stem or from the stem to the shank? It's from the shank. It's fixed in the shank. And Okay, the metal tube goes until almost here to the base. Okay. to reinforce the thin shank. Okay, en esas que son muy delgaditas, pues el tenón va en el caño y va desde, bueno, la parte que une con la boquilla hasta la base de la cazoleta para reforzar esa parte del caño y darle más fuerza. Ok, en eso nos responde por qué utiliza cualquier tipo de brezo, ¿no? Porque va a depender como más que nada el peso se lo va a meter al tenón, a lo que está poniendo. Ah, mira, ahí está la respuesta. Muy bien, adelante, José Luis. Sí, ¿cómo es el tema de la utilización de metal en el tenón? ¿Cómo es con el tema de la controversia de la humedad en la pipa? José Luis is wondering about the eternal discussion that people have when using metal inserts or metal tenons. Does it provokes like more humidity or condensation? No, I smoked this pipe since 30 minutes, and it smoked very well without moisture. If the airflow is straight without turbulence, normally you don't have moisture in your pipe. Okay, no turbulence, no condensation. Yeah. Ok, comenta que no, José Luis, al ser un canal fino, no hay turbulencia en el flujo de aire, entonces no hay condensación del aire y no provoca humedades. Entonces el diseño está así en la pipa. Si fuera un diámetro mayor que pudiera presentarse turbulencia a la hora del tiro, entonces eso sí podría provocar humedad. Adelante, David. I had a question favor. A friend of mine, Tim Heineck, who was here in the show before, he made this pipe for me. And I asked him to make like a really thin one. It was kind of his first pencil that he was doing. So he made it like you, with the metal in here, yeah, instead of here. So the problem I've been having after smoking maybe 30, 40 times is that now it's kind of shaking. Do you have any trick or anything to fix it? With the metal, it's difficult. Yeah, because now you can see it's like shaking and moving, and it's hard to smoke. I know that when I'm use a metal tenon, it's not hard, but a little hard to put on it, and I'm sure that it don't be loose like yours. So I smoked these pipes maybe since for 2 years,
and the tenon is always good. So maybe when you use metal, you have to adjust a little more harder than as usual. When he made it for myself, the first 30, 40 times, it was perfect. It didn't move. It didn't move. But sometimes probably after taking the stem away from the tenon, he has to clean it. It's when it start, the hole was getting bigger and bigger. Yeah. And I don't know if you have any trick where maybe you can hit this a little bit, put it back, or what's your trick? Exactly. You if you want, you can try. You can hit your mouthpiece here, and just press a little with something. Press it by turning your mouthpiece, and when it is getting cold, the hole will be a little. It's just 0.1 millimeter. It's nothing, but you can hit it and press it by turning your mouthpiece. Okay. And normally it can be fixed like that. Okay, because I was thinking my idea was hitting it and then pushing it a little bit, but I think if I push it too much, when I put it back, if it fits, then it's gonna be flat. It's not gonna fit the shank. Yeah. So, bueno, esto era una cosa privada particular. Le he dicho que esta pipa la he fumado 30, 40 veces y al principio me quedaba perfecta, pero quizá de tanto sacarla para limpiarla, se me ha quedado así, que no entra bien. Y le he dicho si tenía algún truco y más o menos me ha dicho que no. But normally it's very few, it's nothing. So normally you can the junction with between the shank and the mouthpiece should be the same normally. Thanks. Podés ponerle cera, David. Cera de abeja espesa le pasás y la holgura se cierra bastante. Okay. Gracias. Hay una pregunta, ¿usa algún tipo de preaculatado en sus pipas? O porque eso no alcanza a ver bien, porque algunas se ven oscuras y eso. ¿O es directo a la madera? Alberto is asking in your pipes when they are ready to sell. Is it like the interior of the bowl? Is it polished, or you use like any kind of ash or something like that? Yeah, I know that a lot of people don't like the ball coated, but a lot of my pipe dealers want the black coated in the tobacco chamber, so I put it in all my pipes. Sometimes I have a special order, and customers say I want the virgin tobacco chamber. But yes, a lot of my pipes have the ball coating. Yes. Do you use, I don't know, like tobacco ash, or what do you use for? I'm using active charcoal. Yeah, active charcoal. Okay. Comenta que sí, él hace bueno, sus pipas van preaculatadas con una mezcla ahí de carbón activado, pero que hay muchos clientes que no les gustan las pipas preaculatadas y generalmente cuando es así, el mismo cliente le pide que el interior de la cazoleta pues vaya pulido, vaya virgen. Ok. Y hay una pregunta ya de él. ¿Qué tabacos fuma? ¿Qué tabaco le gusta a él? Está fumando, ya dijo que no fumaba mientras trabajaba, pero ¿qué tabacos fuma él? Porque por acá vemos si consigue latas bastante antiguas. Okay, he is, because of that tobacco thing, he's saying that you smoke very old tobacco, and he's wondering what kind of tobaccos do you like to smoke? Most of my tobacco are straight Virginia. Sometimes I smoke Virginia Perique, and sometimes tobacco with Latakia, but 98% of my tobacco are straight Virginias. Okay, fuma principalmente Virginias, puros Virginia.
Y también le gustan los Virginia Perique y de vez en cuando, pues algún lataqueado. Y antes de que David la gane, which Virginias are like your favorite Oh, ones? I'm a big fan of Macallan. El que se puede mostrar What, otra vez, was no that se a vio. Blackwoods? I didn't see. Yes, 40 aniversario. yes, For anniversary. Macallan. Wow. I'm a big fan of Macallan Virginias. I have the chance to have some tins in my cellar, so I open sometimes one Macallan tin. And otherwise, I smoked a lot, but today is finished because we can't have tobacco from US. The Sutcliffe Virginia slices, 507. Otherwise, some Esoterica. Wow. Dorchester. And with Latakia, I smoked the Balkan Blue from McLellan. Ok, bueno, comenta ahí que es fan de McLellan también y tiene ahí varias mezclas. Y comentó ahí que algo que me llamó la atención, que no pueden tener tabaco americano. Es why you cannot have American tobacco? Because it is too expensive to import, or? No, it's the customs don't like tobacco from US. So Okay. we can find in Germany you have HU tobaccos. They have a nice Virginia too, and it's more easy to find. Ok, bueno, es más fácil de encontrar tabaco, pues, por ejemplo, del grupo escandinavo que tabaco americano. Entonces, esa es una de las razones, entre otras, que ahí mencionó. Y, por ejemplo, ahorita que dice que son muy caros los tabacos, aunque sean muy caros, ¿qué tipo de tabacos son los que se pueden encontrar en Francia, a pesar de los costos? ¿Sí llegan los tabacos de Cornell, por ejemplo, o algunos tacos de estos lados, por allá? Bueno, los de Cornell fue lo que mencionó, que no es tan No llegan fácil americanos. encontrarlos. En Alemania sí que los podrías encontrar. But they're in France, like in the shops, what kind of tobaccos you can find there? Is there like a huge variety, or is No, it's limited? very, very difficult to find good tobacco in France. By example, where I live, I have to go to Lyon, so it's 1.5 hours by car to find good tobacco. And it's a good tobacco shop because they have all the tobaccos available in France. But otherwise, you only can find a French tobacco, Caporal. You know Caporal, no? Caporal or Scaffalati or some aromatics. I don't like aromatics. So we have only some, maybe 10 good tobacconists in France with a good choice. Okay. Of course, in Paris, you have some in Paris and some of them around in France, but near my home, I can find anything. Que comenta que es difícil conseguir buen tabaco en Francia, que bueno, en el caso de él tiene que viajar hasta León para poder ir al estanco que está ahí, y ahí sí tienen una variedad grande de tabaco. Pero en general en Francia no hay muchos lugares donde puedas conseguir, y tabaco de ahí, de Francia, que sea tabaco francés, pues son muy pocas las mezclas que hay. ¿Ha fumado algunos de en grado puro? ¿O le gustan algunos de grado puro como el semoa, esas cosas? Have Que you fuman smoked doble, así. like pure tobacco like Samoa, and do you like it? I don't like the Samoa very much. It's a little strong for me. But I know very well Vincent Manil in Belgium who make a very good Samoa. I made a pipe last year from him. It's a very natural tobacco without any additive. It's 100% tobacco. It's a very dry tobacco because if you put some moisture on it, it's not good.
Yes, I remember one day I was to Vincent Manil workshop. It was 10 o'clock in the morning, and he said, "Yeah, taste my new tobacco." And at 10 o'clock in the morning, it was very hard. Is it like, does it get bitter when you add moisture? Sorry? Or how does moisture affect the flavor of that tobacco? Is it Because turns like bitter? It's a natural tobacco, so if you put moisture on it, it will become not good. Ok. Bueno, comenta que de ese tabaco de Semoa, que bueno, él hizo una pipa para el productor de ese tabaco y en alguna ocasión tuvo la oportunidad de fumar una nueva mezcla que había hecho, pero que no es un tabaco que le agrade mucho, sobre todo porque al ser un tabaco natural, si le agregas un poquito de humedad, pues es una experiencia muy mala o por lo menos no placentera para él. But the taste of the Semoa is very unique. You don't have any other tobacco with this taste. It's very particular. You like it or you don't like it. Comenta que el Semoa tiene un sabor muy particular, único para ese tabaco, no encuentras ese sabor en otro lugar y que puedes o te gusta mucho o lo odias. Perfecto. Me acordé del abuelo blanco. Have you tried the... ¿Alguien habló? Creo que era David. No, que pensé que iba a enseñar algo. Yeah, we see you better like that, halfway. We can see you all the way. Have you tried the medium flake or any other flake from your mains? Yes. That's a really good one. Really That good one and the brown flake, to Yeah. me, it's the most natural tobacco I ever smoked in my life. It tastes like the first 30 minutes is like that I try it. It's like, what is this taste? It tastes like nothing. And then I kept like loving it and loving it more. And for me, it's a combination of like hay and cow poop or something kind of combination. That natural it is. Yeah. Tienes tu micrófono. Tu micrófono. Perdón. Que digo que le estaba diciendo que eso, que ese medium flake o el brown flake son los tabacos más naturales que he probado yo en mi vida y la primera media hora me costó saber a qué sabía eso y que bueno, que ya veo que los ha probado. Sí. Bueno, y para cerrar, si nos puede dar así como un paneo sobre su taller. A ver si... Alberto is asking, just before we go, if you could please give us like a walkthrough in your workshop. Yeah, of course. So I show you the workshop. I'll make little details after. So Wow. my workshop is around 45 square meters. So I have the saw, of course. The sanding setup with the French wheels, etc. Can you stop there? That box that is there, do you use it for collecting the dust or something like that? Yeah, absolutely. I have the vacuum outside my workshop, and it's for the dust, yes. Ok, lo que comentaba es, primero nos mostraba la sierra que utiliza, comenta que el taller tiene unas dimensiones de alrededor de 45 metros cuadrados y ese cajón lo utiliza, está conectado a una aspiradora y lo utiliza para aspirar todo el polvo cuando está lijando o haciendo trabajos de lijado. So you have my new lathe, it's a Choblin from Switzerland. You have a French machine, a little one. Ok, el otro era un torno suizo y la herramienta que nos mostró hace un rato. So the same but bigger one. Y esa es otra máquina igual pero más grande. Yes, the little lathe for the handmade drilling on the tobacco chambers. Y el torno para las cazoletas.
and the big blade to turn some pipes. Y otro torno un poco más grande. The air compressor to sandblast the pipes. So you do your own sandblast. Sorry? I mean that you make the sandblast by yourself. Yeah, absolutely. Okay, y esa es una compresora de aire para hacer el arenado. Él hace el arenado de sus pipas. We have some wire, of course. It's the polishing stand with different mops and compounds. Y bueno, esas son las mopas para para el pulido y una estufa. What do you use the stove for? Yeah, it's my stove because it's cold in the winter. Ok. Y la Ahí, estufa por para ejemplo, hace frío en invierno. ¿Qué hace para pulir? I have, ¿Utiliza cera de carnauba o alguna cosa? Can you go back to the mops, to the polish mops? Sorry? Can you go back to the polish mops? Yeah. Alberto is asking, what do you use for polishing? Do you use like a wax or something like that? No, for the last polishing, it's with carnauba wax. Carnauba. And otherwise, for the mousse pieces, it's different type of kind of compounds, and harder one to the soft one for the shiny finish. Okay, y esas pastas, bueno, para la madera utiliza cera de carnauba, pero para las boquillas utiliza esas pastas que va desde la más grande, que es más gruesa, hasta la amarilla, que es la más fina. Bien. And with different kind of mops, with a flannel, with different, it's harder, this one is harder, this one is softer for the carnauba. Y bueno, las mopas van desde más duras hasta las más suaves, que es en las que ya utiliza cera de carnauba. And I have, of course, some broyar here. I have broyar in my attic as well. And it's a kind of stock of mousse pieces, of rings, of horn, of everything for pipe making. And y que tiene brezos para aventar así. En su ático también tiene brezos. Carlos, preguntale si usa distintas, que vi ahí distintas mechas para hacer el hornillo, porque vi varias pegadas ahí como en un imán. ¿Si usa distintas formas o es para tener variedad? Well, Jorge is asking if you have different lengths and widths of drills for the bowl, because he saw some of their. Yes, I have different type of drill bits. I will show you. Creo que ha sido el artesano con más disponibilidad de mostrarnos su trabajo y sus secretos. Y de agarrar el brezo y hacerle así. Oh, of course, I have different diameters, but different shape of tobacco chambers. Round one, conical one. Yes, different shape of tobacco chamber, different diameter. And how do you decide which one are you going to use because of the shape? Yeah, by some on this shape, if I use a round one, we don't have enough wood. Yes. So I have to use a drill bit like that to have enough wood on around the tobacco chamber. So para eso las usa, Jorge, porque dependiendo también del shape es la broca que va a utilizar. La diferencia es si van a ser Dublin, así en cono, en V, o si van a ser redondas y cónicas como las Billiard. Sí, porque lo que comentó es esa que mostró como en forma de V, pues si utiliza una redonda, estropeas todo el trabajo, entonces tiene que ser una cónica. Claro, le quedaría muy fina a las paredes, sí, entiendo. On a billiard, you can use a round one because you have a lot of wood, but yes, on a Dublin, I use a conical drill bit. Great. Okay. Where can we see like all your pipes or the prices of your pipes and the range of your prices? Or if we see them online versus like the commission ones for the same pipe, for example. Commission are at the same price than the other pipes.
And my less expensive range, it's the heritage line. It's around 150 and 180 euros for the best one. And for the handmade, it starts around 300 euros. The second one, around 200 and what? 200, and for the best smooth handmade, it's around 450. The best one, yeah. Merci. And where can we find them? Besides, do you have like a website or something like that? I have my website, and I have different dealers in the world, in US, in Germany, Italy, Turkey, China, Denmark, France, of course, Belgium. So the different dealers, yes. Okay, so this is a website, right? Yeah. Okay. C'est moi? So you didn't like that tobacco? Yeah, it is the pipe I made for Vincent Mendy. Traducción. Well, we have also the Instagram website. Yeah, I have an Instagram and Facebook account as well. Muy bien. Okay. David, ¿me ayudas con la traducción? Ahí a mí me perdí un poco. Lo que ha dicho es que tiene dos métodos, la página web esa, y cuando le hemos preguntado por qué tiene el semois ese, si no le gusta, ha dicho porque esas pipas específicas las hizo para la semois. Alguien de semois se lo debió pedir, o algún club o algún grupo. No, lo que dijo ahorita que que la hace, ¿no? El director. Es verdad que Carmona. Muy bien. Wow. ¿Y trabaja solo o a veces contrata a alguien o tiene alguien que le ayude o está enseñando a alguien? Do you work by yourself or you have like an apprentice or? No, or I work alone. It's and I like work alone. Sometimes I have some young pipe makers who want to learn, so they are welcome. But otherwise, I work alone. Yes. Do you go to Italy to learn from other pipe makers or artisans? Sorry? Do you go to Italy to learn from other pipe makers or artisans? No, I never went to Italy. Just with Eltang and Morel in France. They are two good teachers. Of course, if I have the opportunity to work with other pipe maker, of course, yes. It's always good to learn from other pipe makers. Le había dicho que si cuando iba a Italia, a lo mejor para los brezos y eso, si había tenido la oportunidad de ver o trabajar con algún otro artesano, y ha dicho que no, pero si se da la ocasión, por supuesto, está bienvenido para ir. Okay. ¿Y a sus pipas les hace algún tamper, ¿cómo se llama? Apisonadores especiales para cada pipa o hace algunos? Porque vi que decía en la página tampers. Do you make dampers for your pipes, like for special pipes, or? No, I made some tampers in the past. I don't have time now, but it's tampers like that, and you can remove. Then you have the little tool to clean the pipe. Okay. Jorge. Comenta que las hacía hace un tiempo, ahorita por falta de tiempo, pues ya no ha hecho, pero sí hacía las que mostró. Ok, perfecto. Jorge, por adelante y cerramos. Bueno, última prometo. Cuando mostró el torno donde tiene puesta la mecha para hacer las cazoletas, para perforar las cazoletas, vi que el torno no tenía carro. La pregunta es si cuando perfora las cazoletas las sostiene a mano, el taco, o es que lo sacó para limpiar el carro solamente. Okay, this machine where you have the drill for the bowl, yeah, he says that he didn't see the other part that holds the wood. So he's wondering if when drilling the bowl, you hold them by hand and just push it, or you use either two? By hand, yes. Sí, a mano, Jorge. Qué bárbaro. Qué coraje. Qué barbaridad. Dirían. Pues, in fact, you make first drilling in a 4mm drill bit, and then with the big one,
the big one will follow the first drilling at 4 millimeters, so you are straight. So it's quite easy. You just Comenta have que to take stronger your ball in your hand. tiene, o sea, no es tan artesanal el asunto, porque comenta que hace una perforación de 4 milímetros primero en la cazoleta, y después con eso ya utiliza esa perforación como guía, y comenta que eso hace que la broca pues, se vaya derecho, aparte de pues, la firmeza que debes tener en la mano para que no te vaya a botar. ¿Y cómo calcula la profundidad? ¿Marca la mecha? Do you put a mark in the drill, or how do you know how deep you have to go? I just take the ball, the drill bits, Sí. and I make the first drill with the little one, and after that, when you drill the shank, you adjust with the drill bits to be just perfect. But how do you know when drilling the ball? How do you know when to stop? Same. Oh, okay. Because I will show you. Básicamente seguía con la otra perforación. When you turn a pipe on the lathe, you have this point. It's the here Okay. and here. So you have the length of the drilling. Okay. So the question is, how many of those have you broken going through all the way? At the beginning, a lot, not a lot, but it's happened. It happens again. You can fail drilling, but it's life. Just years and practice. Makes sense. It's a secret. But with practice, you fail less than at the beginning, of course. Bueno, déjenme decirle que las pipas que hace son preciosas. Así es. Jorge I says totally for that you. What he's saying, and I want to say, is merci beaucoup pour la présentation et pour la beauté de tus pips. Something like that. Yeah, good French. Better than my Spanish. Well, I have to deal with Mexicans and Argentinians. Their Spanish is. Ok. Gracias, David. Pues, Bruno, muchas gracias por toda la disponibilidad, por mostrarnos todo el taller y, como que dice, compartir tus secretos de cómo hacer una pipa. Muy agradecidos por esta charla. ahora que traduzca a David en francés. I'm telling you the same thing I said, like merci beaucoup for your time, your presentation, the beauty of your pipes, etc. Por la disponibilidad de mostrarnos todos tus secretos. It was a pleasure to talk with you. Well, we want you to feel very welcome whenever you want to join us. We are here every week. So if any time you have time to join, we will be more than glad to have you here once again. Yeah. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, lo que ya es tradición acá, acá terminamos la transmisión en YouTube, pero seguimos aquí en Zoom para los que quieran permanecer o se quieran seguir sumando. So what I was saying is that this is the end of the talk for YouTube, but if you want to stay, or for anyone who wants to stay, we're going to be here a couple of minutes more, or a couple of hours, and so that everyone can open their microphones and we can have a free talk to each other. Muy bien. Pues gracias a todos que estuvieron en YouTube, gracias a quienes nos acompañaron aquí en Zoom, una charla más de BIIBA CLUB INTERNACIONAL. Ahora sorprendidos con una perfecta charla de aprendizaje sobre las pipas. Muchísimas gracias. Pues nos vemos hasta la próxima. Buenos humos, grandes momentos. Estamos pendientes.